Ya, ahora sí, hemos vuelto. Vamos a hablar sobre la crítica a la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. ¿Cuál es la crítica que hay en cuanto a si estos derechos fundamentales cabría una eficacia horizontal entre privados? La idea de una eficacia horizontal de los derechos fundamentales y su aplicación al contrato de trabajo ha sido también objeto de diversas críticas que se centran más en el alcance de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares que en negar radicalmente esta eficacia. En efecto, en el estadio actual del constitucionalismo contemporáneo, difícilmente puede postularse que los derechos constitucionales no mantengan vigencia en el ámbito de las relaciones privadas. Tenemos en cuenta que así lo afirma Asis Roig al señalar que tanto el papel de las constituciones como el propio análisis de la realidad jurídica corroboran lo anterior. Sin embargo, lo que ya no está tan claro es la fuerza de los derechos en ese ámbito privado. En cuanto a los argumentos, se plantea que la noción originaria e histórica de los derechos humanos los configura en forma exclusiva en contra del Estado y no de particulares. Además, se postula que las relaciones interprivados son reguladas democrática y objetivamente por el legislador, a diferencia de la relación Estado-ciudadanos, donde el legislador, por razones obvias, no es imparcial y por ello se justifica una eficacia vertical de los derechos fundamentales como límites al actuar estatal. Se dice que la horizontalidad implica un peligro para el derecho privado, ya que operaría como un límite excesivo de la autonomía privada, afectando la tradición argumentativa del derecho privado. Otro argumento precisa que la textura abierta de los derechos fundamentales podría ampliar más allá de lo razonable las potestades del juez y caer de esta forma en una abierta discrecionalidad judicial, afectándose gravemente la seguridad jurídica. En este caso nosotros no concordamos con estos argumentos según lo vamos a exponer. Primero, el argumento histórico. Por lo pronto, en cuanto al origen histórico de los derechos humanos, cabe recordar el texto del artículo 18 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano del 24 de junio de 1793, llamada Constitución Jacobina, cuyo tenor establecía que cualquiera puede contratar sus servicios y su tiempo, pero no puede venderse ni ser vendido. Su persona no es una propiedad alienable. La ley no admite la esclavitud. No puede existir más que un compromiso de servicios y retribución entre el hombre que trabaja y el que le da empleo. Por su parte, la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactada por Olympe de Gouges en 1791, precisaba en su artículo cuarto que la libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros. Así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone. Estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y la razón. Los textos anteriores no parecen concebir los derechos esenciales solo contra el Estado, sino más bien contra cualquiera que pueda vulnerarlos. Asimismo, las instituciones jurídicas evolucionan con el tiempo y no pareciera razonable permanecer anclado a una noción histórica o a ideas del siglo XVIII-XIX, donde, por ejemplo, los negros o las mujeres quedaban excluidos del ámbito de cobertura de los derechos fundamentales. Nadie podría argumentar que la extensión del derecho de voto al colectivo femenino en el siglo XX violenta la verdadera e histórica noción de los derechos humanos. Tampoco es admisible dicha argumentación en contra de la horizontalidad de derechos. Además, si fuéramos consecuentes con este supuesto origen histórico de los derechos fundamentales solo contra los poderes públicos que en definitiva concentran el poder en la sociedad, tendríamos que aceptar que desde comienzos del siglo actual muchas cosas han cambiado y son numerosas las instancias de poder
privadas, como por ejemplo las empresas transnacionales, algunas de las cuales tienen más recursos económicos que los países en desarrollo. Por tanto, para ser coherentes, debiera postularse su vigencia entre privados, llevando hasta sus últimas consecuencias el significado de los derechos como barrera frente al poder, frente a todo poder. Desde otro punto de vista, P.S. Farva sostiene que, considerando el origen contractualista de la mayoría de las teorías sobre derechos a partir del tránsito a la modernidad y de la distinción entre el estado de naturaleza y estado de sociedad, los derechos naturales son siempre derechos en relaciones entre privados, puesto que en el estado de naturaleza no existe poder. Por ello concluye que no procede a alegar en este caso fundamento alguno de orden histórico para intentar justificar la exclusión de los derechos fundamentales del ámbito de los particulares, sino que a la inversa se justifica lo contrario, que los derechos naturales convertidos en individuales y civiles lo son frente a terceros particulares. En cuanto ahora al segundo argumento de la supuesta objetividad del legislador, tenemos en cuenta que la supuesta objetividad del legislador al regular a los privados, caso en el que no sería necesaria la vigencia de los derechos fundamentales entre privados, tampoco es un argumento convincente, además de ser demasiado teórico. El legislador puede equivocarse en sus elecciones, no representar adecuadamente a sus electores o solo representar intereses de los más poderosos en la sociedad, por lo que los derechos fundamentales deben operar como límites entre privados, sobre todo frente a los desniveles de poder entre ellos, como ocurre en esta rama del derecho. Además, muchas veces existe una clara simetría entre los derechos constitucionales y las disposiciones legales, y el legislador, por razones que exceden este trabajo, tarda decenios en adecuar y modernizar la legislación, sobre todo en países latinoamericanos, realidad que es evidente en Chile. Como expresa Hermida respecto de la huelga, generalmente las constituciones hacen el trabajo lindo de consagrar el derecho con bastante amplitud y luego el legislador hace el trabajo sucio o un poco más desagradable de establecer restricciones o limitaciones mayores o menores según cada caso. No obstante, la crítica más radical a la supuesta objetividad del legislador radica en su imposibilidad cuando intenta regular relaciones de poder entre privados. Al respecto, vamos a referirnos en el siguiente acápite. En cuanto a la afectación de la autonomía privada, debemos decir que respecto a los peligros de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales es el relativo a la afectación de la autonomía privada. Sin embargo, esta objeción admite dos críticas, una general y otra específica, desde la óptica del derecho laboral. Desde un enfoque general de la autonomía privada, cabe recordar que este dogma ha sido ampliamente criticado y que su construcción doctrinal es tardía, es decir, a fines del siglo XIX, en relación al Código Civil francés de 1804. De hecho, fue Gounod su sistematizador en el año 1912, con la clara finalidad de criticar su alcance y validez en el derecho privado. Se pone en duda que el Código francés de 1804 consagra realmente a la autonomía de la voluntad como auténtica fuente del derecho, ya que el mismo código estatuía sus límites, es decir, la ley, el orden público y las buenas costumbres. Los críticos destacan que el Código de 1804, para consagrar la fuerza obligatoria de las convenciones, exige que estas hayan sido legalmente celebradas. Así lo señalaba el artículo 1134, y además dicho cuerpo legal establecía las condiciones de validez de las convenciones y contemplaba una serie de consecuencias para los contratos que eran indisponibles para las partes, como en el caso de las condiciones ilícitas e inmorales, artículo 1172 del Código de 1804. En fin, para algunos no es la voluntad sino la ley la que otorga fuerza obligatoria a los pactos. En la doctrina chilena, Jorge López habla de la ostensible declinación del dogma de la autonomía de la voluntad, señalando que salta a la vista que la identidad de lo contractual con lo justo es una falacia. Únicamente en circunstancias de real igualdad entre los contratantes podría tal idea tener verosimilitud, agregando que demasiado a menudo el contrato ha sido
un instrumento para establecer cláusulas draconianas injustas. El incrédulo no tiene más que recordar el contrato de trabajo durante la Revolución Industrial. Precisa asimismo, así que el legislador, cada vez que con frecuencia fija imperativamente las cláusulas más relevantes de ciertos contratos, los que deja de estar entregados obviamente a la libre decisión de las partes. Desde la perspectiva del derecho laboral, la aplicación horizontal de los derechos fundamentales es solo refuerza esta construcción dogmática lejana de la del derecho privado y de la autonomía de la voluntad, ya que su consolidación se ha basado en los límites que se imponen al poder del empleador, y perfectamente estos límites pueden ser replanteados desde los derechos fundamentales. Además, el derecho laboral nace horizontal en el sentido de que su práctica argumentativa conlleva limitar el poder del empleador, y por lo mismo los verdaderos orígenes de la horizontalidad a nivel constitucional se encuentran en el nacimiento del constitucionalismo social, constituciones de México de 1917 y de Weimar de 1919. Por otra parte, los ataques a la libertad contractual indiscriminada en el derecho civil europeo decimonónico se basan precisamente en la situación de los trabajadores. La carencia de la regulación del contrato de trabajo es considerada la mayor laguna del Código Civil francés, y esta regulación constituiría un primer paso para insertar el derecho privado los valores de justicia y solidaridad. Incluso autores críticos de la eficacia horizontal como Hayes y Canaris reconocen los particularismos del derecho laboral. Ahora, en cuanto a el posible aumento de la discrecionalidad judicial, tenemos en cuenta que respecto a la objeción sobre el aumento de discrecionalidad del juez y de la pérdida de seguridad jurídica, cabe comentar para efectos del derecho laboral que la potestad de mando del empleador configura de suyo, digamos, una textura abierta e indeterminada a su favor, que debe ser ponderada efectivamente por el juez, y en este contexto claramente la horizontalidad de derechos constituye una guía insustituible para la judicatura. La técnica regulatoria del poder empresarial en ese sentido por parte del legislador laboral es la vía de estándares y nociones y válvulas. Cabrelli ha precisado que los estándares laborales pueden ser una conducta y de control. Estos estándares pueden ser descritos como órdenes jurídicas generales al empleador acerca del tipo de conducta gerencial aceptable esperada por la ley. Los estándares de conducta están dirigidos al empleador y determinan la naturaleza de la conducta que la ley ha anticipado a su respecto, la legalidad de sus decisiones, es decir, constituyen un test interno para que el mismo empleador evalúe precisamente la legalidad de estas decisiones. Los estándares de control representan un escrutinio externo de la actividad empresarial destinado a ser efectuado por la autoridad judicial o de aplicación de la ley. Van dirigidos al juez. Ejemplos del lenguaje estandarizado de las leyes laborales son las voces razonable, proporcional, racional, con el debido cuidado, equitativo, adecuado, apropiado, etc. Muchas veces no resulta del todo claro determinar las diferencias entre ambos tipos de estándares. Los de conducta también lo son de control. Ambos pueden ser determinados por el legislador o por los mismos jueces, aunque los estándares de control propiamente tal, es decir, aquellos no derivados de uno de conducta, suelen ser creados por los tribunales. Por otro lado, un estándar de conducta puede ser suavizado o reforzado en la etapa de control. Si observamos el derecho laboral chileno, son numerosos los estándares de conducta y de control existentes. Como estándares de conducta podemos mencionar a título ejemplar el artículo número 2 sobre no discriminación, la misma norma en materia de acoso sexual y el acoso moral, el artículo 2 en materia del ius variandi, el artículo 184 sobre el deber de seguridad del empleador, los artículos 3 y 507 en todo lo relativo al subterfugio, y el artículo 485, inciso tercero, en materia de proporcionalidad en el procedimiento de tutela laboral.
Como estándares de control propiamente tales de creación judicial podemos mencionar las cláusulas tácitas y la tesis del perdón de la causal. También encontramos estándares de control como los índices de subordinación e incluso podemos citar un estándar de control respecto del trabajador en el caso de la proporcionalidad y razonabilidad exigida en la presunción del artículo 9. Es por ello que aunque la horizontalidad de derechos fundamentales les pueda tener reparos desde la óptica del derecho privado, en el derecho laboral no ocurre lo mismo. Si en definitiva no es el juez quien valora estas situaciones, será el empleador por sí y ante sí unilateralmente quien modulará los derechos fundamentales del trabajador según sus propias conveniencias, dada la relación de poder asimétrica existente en ese vínculo. Por esto, en materia laboral, la horizontalidad de los derechos fundamentales conlleva que en vez de ser el empleador, sea el juez quien en definitiva determine los límites a los derechos esenciales del trabajador. Por toda esta estandarización se hizo referencia anteriormente a la imposibilidad de una supuesta objetividad del legislador. En otras palabras, aunque el legislador regule una relación de poder como la laboral, dicha regulación jamás será exhaustiva y requiere actividad del juez, contexto en el cual la horizontalidad de derechos es más una ayuda que un problema. En derecho comparado, prácticamente no se discute que los derechos fundamentales deban tener algún tipo de proyección entre particulares. El problema radica en determinar cuál es el alcance de dicha proyección. Esta interrogante puede ser trasladada a nuestra Constitución y al principio de vinculación directa. ¿Cuál es el alcance de la vigencia de la Constitución entre particulares? Por ejemplo, no es lo mismo postular que en el derecho positivo puede ser interpretado a la luz de los derechos fundamentales que sostener que el juez debe fallar en base a la Constitución, aunque haya una ley que regule expresamente el conflicto de derechos. En este punto cabe hacer referencia a la distinción entre la eficacia mediata y la inmediata. La eficacia mediata o indirecta postula que los derechos fundamentales rigen entre particulares por medio de la doble mediación del legislador y del juez. Los derechos fundamentales operan como decisiones valorativas, objetivas que se proyectan sobre la labor del legislador y del juez. Es decir, los derechos fundamentales les obligan directamente a los poderes públicos e indirectamente a los privados. Por el contrario, la eficacia inmediata o directa señala que los derechos fundamentales rigen y obligan directamente a las particulares en los actos realizados en el ejercicio de su autonomía privada. Obviamente, en este caso también será el juez quien en definitiva reconozca esta eficacia directa. Pareciera que la discrecionalidad del juez sería menor en la eficacia inmediata, pero en la práctica tienden a hacerse borrosas las diferencias entre una y otra. Por un lado, se ha postulado la aplicación matizada de la eficacia inmediata en aquellos casos en que no existe igualdad entre las partes, sino una desigualdad fáctica y por lo tanto mal puede hablarse de una libertad de los contratantes que pueda verse afectada por la eficacia inmediata. Se trata, en definitiva, de una aplicación directa, diferenciada, que salvaguarda la autonomía privada cuando ésta no se da efectivamente en los hechos. Por otro lado, la eficacia mediata en su vertiente judicial postula que la influencia de los derechos fundamentales se hace patente por medio de la interpretación del juez de las normas jurídico-privadas, especialmente las cláusulas generales y los conceptos jurídicos indeterminados del derecho privado que limitan la autonomía privada. En este contexto, la diferencia entre eficacia inmediata e inmediata es realmente débil. Desde la vertiente legislativa, las diferencias entre ambas teorías desaparecen si es el mismo legislador quien las pronuncia sobre la eficacia de los derechos fundamentales entre privados, como ocurre en el derecho laboral español y chileno. Como ya se señaló, en el derecho del trabajo, la aplicación directa de los derechos fundamentales cobra especial sentido dado los intensos poderes económicos y jurídicos que detenta el empleador sobre el trabajador. Lo anterior nos permitiría sostener que se trata de una eficacia diagonal más que de una eficacia horizontal entre iguales. En este mismo orden de ideas, creo que es el propio legislador laboral quien en cierta forma precisa los alcances de la vinculación directa en materia laboral por medio de los artículos 5
y 485 y siguientes del Código del Trabajo. En concordancia con lo anterior, estimamos que el principio de vinculación directa en el derecho laboral chileno debe ser entendido de la siguiente forma. Número uno, el Código del Trabajo y la legislación del trabajo deben ser interpretadas por el juez a la luz de los derechos fundamentales. Esto es la eficacia inmediata. Número 2. Si existen vacíos legales, el juez no puede negarse a resolver el conflicto, es decir, el principio de inexcusabilidad del artículo 76, inciso segundo de la Constitución, y en este caso perfectamente podría aplicar directamente los derechos fundamentales en cuanto a su eficacia inmediata. Número 3. Si un precepto laboral vulnera los derechos fundamentales, el juez debe remitir la norma al Tribunal Constitucional por estimarla inconstitucional, aplicando de esta forma el mecanismo que la propia Carta Fundamental estatuye en el artículo 93, número 6 de la eficacia inmediata. Número 4. En materia laboral, el principio de vinculación directa implicará que los derechos fundamentales operarán como límite directo de las potestades abiertas que el propio Código del Trabajo, artículo 5, inciso primero, otorga al empleador eficacia inmediata. Estas potestades abiertas y unilaterales pueden ser vistas como un vacío legal donde los derechos constitucionales son un límite del actuar empresarial, caso en el que estaríamos en el número 2 anterior y en consecuencia serían idénticas a las descritas. Con eso damos por finalizado lo que sería en relación a la eficacia, digamos, horizontal de los derechos fundamentales entre privados y particularmente la relación laboral a esta eficacia diagonal de los derechos fundamentales entre el empleador y el trabajador.